Paz de nuestro Señor Jesús. Sin temor a corregir al hermano, yo soy pastor, soy un pobre siervo de Dios miserable que por su misericordia puedo estar aquí. El polvo del Señor, eso es lo que soy, pero eso es lo que el Señor usa a las personas débiles, las personas que en el mundo, para las que están en el mundo no sirven para nada, que muchas veces han escuchado que son fracasados, que les va mal. Eso es lo que junta el Señor, lo agarra para Él, lo transforma, lo pule y lo pone a su servicio. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, quiero dejar primeramente mis saludos, los saludos de la iglesia en la cual yo congrego, mi amado pastor Eduardo Semeñú, la iglesia Manantial de Vida. Acá me conocen la mayoría de los hermanos. Este vendría a ser literalmente mi segundo hogar, mi segunda casa. Creo que he predicado más veces aquí que en mi iglesia local. Alabado sea el nombre de Jesús. Es un orgullo, un honor y un privilegio poder estar aquí, venir a traer una porción de la palabra de Dios. Para no perder más tiempo, hermanos, invito a que abra su Biblia. En el libro de Primera de Corintios, lo bueno de tener un bosquejo cuando uno viene a predicar es que claramente el hilo conductor que lleva a la reunión es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo no puedo decir de que elegí este pasaje que voy a leer ahora porque el hermano abrió la reunión con un pasaje que dice exactamente lo mismo que voy a leer yo, pero enfocando hacia otro punto, ¿no? Porque el mensaje que Dios quiere dar es el mismo siempre. Usa los instrumentos distintos y durante toda la reunión se ha hablado de la resurrección, se ha hablado de aquel galardón que vamos a tener en el cielo. Por eso vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios, vamos a leer un solo pasaje para la gloria del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, lo vamos a leer en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la palabra de Dios dice así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Un pasaje muy corto, pero muy conciso, que habla de muchas cosas, que nos muestra y nos dice muchas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Primeramente, quiero hacer una muy cortita introducción. Los hermanos que me conocen saben que a mí me gusta introducirme un poquito en la palabra y conocer la historia. No por nada, sino porque es algo un gusto personal y lo quiero compartir con ustedes. La breve introducción. El apóstol Pablo se dirigía hacia Corintio, una ciudad muy cosmopolita, muy bella, una de las ciudades más grandes. Tenía algo alrededor de 250.000 habitantes y era una ciudad especial para el apóstol Pablo porque ahí en esa ciudad funda una iglesia. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 18. Nos muestra cómo funda la iglesia de Corintios y en esa fundación de esa iglesia se produce un avivamiento espectacular, un avivamiento grande donde estos hermanos de Corintios se producen diferentes ramas, como se podría decir anexos, ¿no? Casas de oración en diferentes lados, pero había un lugar central. Y después de 5 años que el apóstol Pablo fundó esta iglesia, escribe Primera de Corintios. 5 años después exactamente el apóstol considera que debe escribir una carta a estos hermanos porque estaban algunos teniendo problemas. Podemos ver durante toda la carta lo que dice, pero enfocándonos literalmente a la importancia que tiene el acontecimiento que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este libro, en este capítulo, que tiene como título la resurrección de los muertos. Capítulo 15, no casualmente, amado hermano, es el capítulo más largo que tiene Primera de Corintios.
tiene más largo, me refiero que más versículos, tiene 58, nosotros leímos el último, alabado sea el nombre de Jesús. Y no es casualidad, digo, porque toda la palabra de Dios lleva a un mismo punto, al reencuentro que vamos a tener nosotros con nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Cuando comenzó la reunión, el siervo hablaba justamente de poner las cosas en la mira, ¿no? Poner la mira en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Hay un pasaje en Mateo que siempre recordamos en mi hogar porque era el predilecto de mi hija, que siempre predicaba cuando era más chiquitita, que decía: no hagan tesoros en el cielo, hacer tesoros en el cielo donde no lo corre la polilla, ¿no? Y ese pasaje habla un poco de que tenemos una esperanza, que la esperanza viva es ir a encontrarnos con nuestro Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses 14:16 nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto está hablando de que aquí el apóstol durante todo este capítulo nos muestra detalladamente cómo será aquel día. Pero no quiero enfocarme en eso, sino solamente en este versículo que leímos, que como dije al principio tiene tanta importancia. Y tiene importancia porque va paralelo a un versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 8. Si quieren me puede acompañar. Alabado sea el nombre de Jesús, capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Y el final es tremendo, ¿eh? Que mora en vosotros. Hoy escuchamos durante toda la reunión la presencia de Dios, como los siervos nombraban la presencia de Dios. Y no solo que la escuchamos, sino que la pudimos sentir, que pudimos sentir como el Señor nos ministra. Hermanos, si en este momento entrara una persona del mundo mundano, como decimos nosotros, un carnal, el más vil pecador, el mayor de los pecadores, y se sienta aquí, va a sentir la presencia de Dios. La va a sentir porque la presencia de Dios es tan poderosa que no va a poder evitarlo. Pero el secreto de la vida cristiana no es sentir la presencia de Dios. Porque si fuera solamente que yo tengo que sentirla, entonces sería fácil. Cuando me acerco a la presencia de Él y me pongo a orar y canto una alabanza, la alabanza me empieza a ministrar. ¿Cuántos fueron ministrados por alabanzas? Yo estoy pasando un momento muy difícil en mi vida y lo único que me consuela son las alabanzas. Siento la presencia de Dios en la alabanza. Pero que yo sienta la presencia de Dios en la alabanza no significa, amado hermano, según lo que acabamos de leer, que nosotros no vamos a ir al cielo. Significa que yo siento la presencia de Dios, pero que more Dios en mí, que el Espíritu Santo de Dios esté morando en mí, tiene otra connotación que vamos a ver a continuación. Porque como dije, enlazado con el que leímos primero, hay tres formas de que usted va a entender esto. Cuando el siervo de Dios, el pastor de este lugar, me dijo que iba a hacer un culto para evangelismo, pensé, qué importante, porque claramente aquí yo veo muchísimos hermanos, veo muchísimos jóvenes, jovencitos realmente, 13, 14 años, 15, con una edad propensa ya a poder comenzar en el camino de Dios, a incrementar esto de tener al Espíritu Santo morando en usted. Porque venir a la iglesia y sentirlo es lo más lindo que hay, pero tenerlo morando en nosotros nos lleva a tener una vida, como decía la sierva, como decía el siervo, consagrada a Dios. La consagración, que es el punto principal del Evangelio. Y tener aquí personas grandes también en la alabanza, que pueden salir ahí afuera, agarrar un micrófono y alabar a Dios, y también pueden traer almas, que es el principal objetivo que el Señor nos manda, ¿no? Es importante teniendo en cuenta, como dije al principio, estos tres factores. Lo voy a leer rápido. Los factores son firme, constancia y tener en claro cuál es el propósito que tiene el creyente en su vida aquí en la tierra. Porque el propósito es la gran comisión, tal vez. El propósito es santificarme, el propósito es estudiar la palabra. Muchas veces discutía con el seminario porque decían los hermanos, bueno, lo más importante que hay es estudiar la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, claro, es importante, tan importante que los judíos se la conocían de memoria. Los judíos sabían la palabra de Dios desde los 12 años, ellos ya conocían la Torá completamente, tenían la Torá en su mente y sabían los 10 mandamientos, y no solo que lo sabían, sino que lo practicaban con temor y reverencia.
porque conocía la consecuencia, ¿no? De la misma forma hoy nosotros decimos, bueno, yo me tengo que estudiar la Biblia, pero tenemos un poquito más, mire todo lo que sé. Mire, si usted tiene que memorizar de memoria todo esto como hacían ellos. Pero hay algo importante. Si usted tiene a Cristo morando en usted, esto que estoy diciendo de que yo me conozco la palabra de memoria, es literal lo que va a pasar. Porque cuando usted tiene a Cristo morando en usted, es el mismo Cristo Jesús y el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra en usted. Porque usted está muerto, entonces Cristo es el que ahora está haciendo la obra por usted. Y que cuando digo obra me estoy refiriendo a poner la palabra de Dios, el conocimiento, rema, que significa la palabra viva de Dios. Amado hermano, la palabra moral en nosotros, en el griego original, tiene una connotación directa al hecho de decir que la persona está viviendo en ese lugar. Y cuando empecé a buscar alguna connotación más criolla, alabado sea el nombre de Jesús, para poder decírselo principalmente a estos adolescentes, a estos niños que están aquí, es como si fuera que ocupo un lugar, ¿no? La palabra esta en el griego original, oikeo, significa estoy sentado en ese lugar y ahí me quedo. Es como cuando usted entra a un lugar, alquila una casa, alquila la casa y está viviendo en la casa. Usted vive en la casa, sale a trabajar. Usted se levanta a la mañana y va al colegio. Pero cuando vuelve, ¿a dónde vuelve? ¿Se queda en el colegio o no? ¿Dónde va? A su casa, ¿amén? Bueno, eso es exactamente lo que es esta palabra. La palabra esta significa de que el Señor Jesucristo está dentro de su casa. En la terminación espiritual, cuando hablamos la morada, nosotros somos la morada, el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo viva en nosotros significa de que Él no es que sale a pasear de vez en cuando y se va. Cuando abro el teléfono, como decía el siervo de Dios, el Espíritu Santo no está. O cuando miro algo en la televisión, el Espíritu Santo no está. O cuando siento un dolor. Acá viene lo más importante, cuando estoy triste. Porque claramente estamos tristes en este mundo, sentimos dolencia, porque sufrimos, porque tenemos pesares, porque no muchas veces lo que nosotros queremos, lo que quiere nuestra alma sucede. Entonces es como que empezamos a olvidarnos que esta palabra dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces la principal resolución es de que justamente Él está ocupando una casa. El Espíritu Santo ocupa su casa, ocupa como residencia su propio cuerpo. La vida eterna es la única razón, el único anhelo que un cristiano debe tener. Es tremendo porque cuando nosotros sufrimos aquí en la tierra cosas, cuando nos pasan, empezamos a notar de que lo que nos pasa en la tierra nos afecta en nuestra vida cristiana. Y esa aflicción hace de que nos olvidemos que el punto es la carrera. El apóstol Pablo decía, pude terminar la carrera, terminé, llegué. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos olvidamos de que estamos en una carrera, que vamos hacia una dirección. Y yo me pregunto siempre, ¿cómo viene mi carrera? ¿Cómo viene mi carrera? ¿Cómo viene su carrera, amado hermano? ¿Cómo está su carrera hoy en esta tarde? Teniendo en cuenta de que usted tiene que saber de que, claro, bueno, vive en la tierra, pero no es de la tierra. Y lo que pasa en la tierra le afecta tanto espiritualmente, físicamente. Pero el que mora dentro suyo puede hacerle notar de que está corriendo la carrera bien. Una pregunta sencilla, pero que a veces no nos podemos responder esa pregunta porque, como decía el siervo, tenemos las cosas en la mirada que pasan acá y no en el cielo. Por eso dije que estaban enlazados los pasajes, porque claramente el Espíritu Santo en esta noche nos está mostrando de que nuestra mira está enfocada en el cielo. Entonces, si está enfocada en el cielo, la palabra de Dios dice de que aquel día el león jugará con el cachorro, con el cordero y no pasará nada. Todas las aflicciones, todos los dolores y las dolencias que sentimos hoy aquí no van a tener sentido en el cielo. Entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo viene mi carrera? ¿Cómo viene ese andar? ¿Cómo me voy preparando para esa morada en los cielos? El apóstol Pablo comenzaba diciendo, así que, ¿no? Esta es una terminología que está implementando un por lo tanto, ¿no? En vez de decir así que, podríamos decir literalmente por lo tanto, es decir, porque nosotros vamos a ir al cielo
porque nosotros estamos preparándonos en la tierra para ir al cielo, porque nuestra única carrera, nuestra única meta, nuestro único objetivo como cristianos es prepararnos, entre paréntesis, prepararnos conlleva un montón de cosas más que vamos a pasar por alto, porque si no estaríamos toda la noche, ¿no? Santificación, consagración, ¿no? Pero nos estamos preparando para ir al cielo. Ahí entonces viene el por lo tanto, hermanos míos y amados, estad firmes. Y acá vamos a hacer la primera pausa, porque esta palabra firmeza es extraña en la Biblia. Aunque usted no lo crea, le va a decir, no puede ser. Yo le voy a decir, sí puede ser. En el único versículo, en el único pasaje de toda la escritura que está esta palabra es acá. No lo va a encontrar en otro lado. Va a encontrar terminologías que digan firmeza, firme, pero lo que quiere decir esta palabra no está en otro lado de la Biblia que no sea en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y esta palabra firme significa justamente una terminología que nosotros aquí en la tierra le llamamos sedentarismo, ¿no? Una persona sedentaria es una persona que está quieta en un lugar y no se mueve. Yo soy chofer de colectivo, los choferes de colectivo sufrimos una enfermedad que es sedentarismo. Y se ponen gorditos enseguida, lo primero que pasa es que empezamos a ponernos gorditos porque no hacen gimnasia, hay algunos que tienen mala vida y consumen bebidas, y empezamos a vivir una vida sedentaria. Y esa vida sedentaria produce en el cuerpo un problema. Produce en el cuerpo enfermedades, produce en el cuerpo malestares, dolores musculares. Y si empieza a acordar, empieza a producir colesterol, etcétera, etcétera. Empieza a producir cosas que no le hacen bien al cuerpo. Este sedentarismo que está diciendo la palabra, en este caso lo que nos está queriendo decir a nosotros es que justamente es lo que tiene que producir. Porque, como decía el cielo, tenemos que morir nosotros, ¿no? Y qué mejor forma de morir de que estar firmes en un objetivo. Y el objetivo puntual de estar firmes es nada más y nada menos que ir al cielo. Hermano, es terrible pensar de que hay gente que se olvida que se está preparando para ir al cielo. Es terrible. Es inclusive, hay cristianos hoy que piensan de que el único objetivo que ellos tienen es vivir una vida en santidad. Y es un objetivo primordial vivir una vida en santidad. Muy importante vivir en santidad. Pero si yo le hago una pregunta, ¿no tenemos un Dios misericordioso si usted por algún momento comete un pecado? En el colegio le dice una mala palabra a un compañero. Perdió esa santidad de repente porque usted cometió una transgresión. Pero la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado. El abogado que tenemos, que Jesucristo, va a perdonar si usted vuelve arrepentido. Obviamente, si lo sigue haciendo constantemente, va a llegar un momento que ese arrepentimiento no va a estar. Pero si usted va arrepentido y busca el cambio, ¿por qué lo hace? ¿Por qué busca santificarse? ¿Por qué viene de la iglesia? ¿Para qué viene usted a estar firme en el camino de Dios? ¿Cuál es el objetivo que usted tiene de no tener comunión con el mundo? Porque lo importante hoy es decir no tengo comunión con el mundo, ¿no? No me junto con personas que no me edifiquen. Es triste cuando tenés familiares que no te están edificando y no tenés que separarte de sus familiares. Porque la palabra nos dice tener comunión con Jesucristo. Dios nos llamó a tener comunión con Jesucristo, dice la palabra. Y Jesucristo mora en el creyente, entonces yo puedo tener comunión con el creyente que tiene a Jesús en su corazón, el que no. Entonces eso duele, lastima la carne, lastima el alma, porque por ahí son primos, por ahí son hermanos, por ahí es tu cónyuge. No sé quién puede ser que no está firme, que no es creyente y tenés que alejarte de esa persona. Pero ¿cuál es el objetivo de tanto sufrimiento para la carne? La vida eterna. No hay otro, hermano. El único objetivo es el cielo, es la vida eterna. Usted debe estar firme para obtener la vida eterna. Porque dice en el libro de Éxodo, esto lo quería parafrasear, pero lo vamos a leer rápidamente. Hay una porción en Éxodo que nos muestra a nosotros exactamente qué significa estar firmes. Éxodo capítulo 14, si me quiere acompañar lo puede hacer, versículo 10. En el contextuando estamos hablando, los israelitas cruzan el Mar Rojo, salen de Egipto, ¿no? Y se empiezan a encontrar con que tienen dificultades. En el versículo 10 dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera.
y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto dice que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Para qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, dejaros servir a los egipcios? Dice, para mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo porque a veces usted piensa que se está muriendo en el desierto. Usted piensa que Dios manda al creyente al desierto a morir. Lo piensa porque yo lo pensé. Y dice la palabra, si lo piensa uno, lo piensa en todo. Porque estamos en un mismo espíritu. ¿Amén? Entonces, a usted se imagina por ahí, bueno, Dios me mandó al desierto, me manda al desierto y me deja morir en el desierto. ¿No? ¿Cómo se repite una y otra vez esta historia de creer de que estoy en un lugar incómodo porque Dios me está llevando a ese lugar para pulirme, para trabajarme, para sacar todas esas impurezas que no quiere de mí y se olvidó de mí? Pero miren lo que le dice Moisés. Y Moisés dijo, el versículo 13, al pueblo, no temáis, y dice, estad firmes. Como le dije al principio, la palabra que usa en firmeza solamente aparece en Corintios. Entonces usted me dirá, ¿y esto qué significa? ¿Qué significado tiene esta firmeza? Este significado significa continuidad. Y acá, hermano, presta atención a una cosa. Si usted continúa en la palabra de Dios, usted vino ayer, viene hoy, va a venir mañana, va a venir pasado, y sabe que el objetivo por el cual está viniendo es la vida eterna, dice, tomad la armadura para que cuando todo haya pasado, podamos estar firmes. Efesios 6:13. Qué importante, ¿no? Cómo conlleva decir, Dios no lo mandó al desierto usted a quedarse en el desierto. Dios lo manda al desierto para que usted pueda estar firme en esa hora y decir, mi firmeza está en saber cuál es el propósito por el cual estoy aquí. La otra palabra es la constancia. La constancia es algo que a veces me llama mucho la atención, porque el creyente en sí cree que podemos nosotros ser constantes con nuestro cuerpo. Venir aquí a la iglesia ya es constancia. Pero el Señor nos pide que la constancia no sea física, sino que sea de corazón, ¿no? Que usted venga a servir a Dios con un corazón humillado, con un corazón contrito. Y la palabra que usa constante significa inamovible. Esta palabra inamovible significa de que por más de que usted esté en el desierto, como le pasaba a los israelitas, está inamovible. Entonces, no solamente que está firme, sino que además está inamovible. Nada lo puede mover. Y ahí empieza a tener un poquito de sentido esto, ¿no? Porque si usted está firme y es constante solamente por la bendición de venir aquí y sentir la presencia de Dios, hay un problema ahí entonces. Porque entonces estamos hablando de emoción, ¿no? Usted viene a sentir una emoción en la iglesia, viene a sentirse emocionado. Pero si usted puede estar firme y constante, significa de que no está sintiendo una emoción, de que usted sabe que tiene que ir al cielo, que usted sabe que lo que está pasando aquí es para ir al cielo, que está en el desierto hoy, que está pasando la aflicción para ir al cielo, que todo lo que le dice Satanás al oído constantemente lo soporta, está firme y constante para ir al cielo, para poder resucitar aquel día y que pueda decir, ven, buen siervo fiel, en lo poco le fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por último, dice la palabra de Dios, abundar en la obra del Señor. Y bueno, todo esto comenzó por esta pequeña frase que es la que el Señor había puesto en mi corazón. La obra del Señor. La obra del Señor, hoy aquí tienen ustedes el privilegio y el honor de poder ser partícipe de que el siervo de este lugar y la sierva tomen la iniciativa de hacer una campaña para salvar almas. Y usted no se imagina lo importante que es eso, porque no es algo muy común en las iglesias. Y hoy usted tiene esa posibilidad. Todos los que están aquí sentados el día de mañana van a estar ahí afuera buscando almas para traer no a la iglesia, sino a la reconciliación con el Cristo vivo de la vida eterna.
Entonces esa reconciliación con el Cristo vivo y la vida eterna que la persona se está perdiendo ahora, como decía el siervo, ¿cuántos hay ahí que están perdidos en el mundo? Inclusive hijos pródigos, ¿no? Pero lo importante es entender esto. Dice que abunde la obra del Señor. Y prestar la atención a las palabras es importante, alabado sea el nombre de Jesús. Porque significa de que, bueno, no es porque hoy haya una campaña aquí, yo siento que estoy haciendo la obra del Señor, sino que tiene que abundar en mí. Cuando la palabra dice que debemos orar constantemente en oración, significa literalmente que usted debe tener una vida constante de oración. Significa de que su oración puede ser mientras está lavando los platos, mientras está barriendo, mientras está caminando, mientras va en el colectivo. Esa es la relación personal que se refiere a ese versículo. Y cuando dice aquí abunde, abunda la obra del Señor. Y el Señor nos manda a hacer muchas cosas. Nos manda a amar a nuestro hermano. El Señor nos manda a hacer un montón de prácticas. Pero está la gran comisión, que es ir a repartir el Evangelio, ¿no? Y aquí, literalmente, hay dos definiciones: el evangelismo y la edificación, que son las más importantes. Cada uno de los siervos de Dios que se paran aquí o ahí, recién el hermano estaba cantando una alabanza de la fe, y mientras cantaba la alabanza flotaba la presencia del Espíritu Santo. Mientras la hermana Débora cantaba, flotaba la presencia del Espíritu Santo. Mientras la alabanza cantaba, flota la presencia del Espíritu Santo. ¿Saben lo que hace? Está edificando, está haciendo la obra de Dios. Porque el hermano que escucha la alabanza se edifica. Y la alabanza rompe cadenas. La alabanza tiene poder para que aquella persona que vino con una atadura, con un dolor, con una dolencia, pueda romperse. Si no, pregúntele a Saúl. La alabanza tiene poder para romper las huestes espirituales de maldad. La alabanza tiene poder para que el hermano que vino trabajado, encargado a través de la alabanza, pueda ser ministrado y ser edificado para cuando tenga que enfrentarse a las huestes de maldad pueda superarlas. La obra del Señor no solo es evangelismo, también es edificación. Entonces, como aquí estamos a la puerta de una evangelización, usted debe saber de que ese sentir en su corazón tiene que ser una moneda corriente. Porque la palabra no dice solamente cuando haya un culto de evangelismo, sino que tiene que abundar, y usa una palabra que aún va más allá, que aún trasciende más. Dice, creciendo en la obra del Señor. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es lo que decía al principio yo, ¿no? Que no es cuando hay un objetivo, sino siempre. Este versículo es importante entender, hermano, de que lo que nos está diciendo es que nosotros debemos, no porque por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de obedecer la palabra de Dios, que el evangelismo more en nosotros, que el evangelismo esté siempre en nosotros, una constante en nosotros. Y por último dice que el trabajo no va a ser en vano. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros sentir que nuestro trabajo es en vano, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos esa cosa de que hay veces que nos esforzamos y bueno, por ahí no sentimos la retribución que nosotros quisiéramos sentir? Este pasaje es muy importante en todos los sentidos, hermano. Este pasaje es para tener en cuenta de que usted hoy debe saber de que esto que está haciendo usted de venir aquí está anotado en el cielo, hermano. Esto que usted está haciendo de venir a la casa de Dios está anotado en el cielo. Eso que usted hizo a la mañana cuando se levantó está anotado en el cielo. Eso que usted hace a la noche cuando se acuesta está anotado en el cielo. Eso que usted pregó cada vez que abre su boca está anotado en el cielo. Todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, está anotado en el libro de los cielos. Y nada va a poder evitar, amado hermano, de que aquel día cuando se abran esos libros usted tenga en la presencia de Dios al mismísimo Creador diciendo: esto hiciste y esto lo hiciste. Entonces yo considero que este pasaje es más importante darlo vuelta.
Este pasaje es importante que usted lo dé vuelta para que entienda de que en realidad lo que está queriendo decir es que lo que usted no hace, lo que usted no hizo, también está anotado en los cielos. Un predicador muy antiguo decía, Dios escucha la oración, pero también la murmuración. Entonces, si Dios escucha la murmuración, significa, algo que se solucionó. Gloria a Dios. Si Dios escucha la murmuración, significa de que todo está contado en el cielo. No solamente las buenas obras, sino también las malas obras. Y nada de lo que nosotros hagamos aquí va a ser en vano. Dice la palabra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Y lo dice bien claro, porque si usted se pone a pensar, el galardón que nosotros tenemos que obtener, teniendo en cuenta el contexto, porque bueno, en el seminario le enseñan a usted a ver el contexto de los versículos, ¿no? El contexto del pasaje que usted está predicando. El contexto de este pasaje nos lleva a decir de que la obra va a ser anotada cuando usted vaya a los cielos. La obra va a ser anotada, dice la palabra de Dios, en el contexto cuando usted entienda que lo que usted hizo aquí fue para poder ir a los cielos. Yo, amado hermano, hoy a la mañana, mientras oraba por esto que estoy hablando hoy, sentía en mi corazón un ardor porque me pasa mucho en la plaza, cuando voy a predicar a la plaza con los hermanos, me pasa mucho en mi hogar con mis hijos, me pasa mucho conmigo en mis devocionales. Siento, hermano, que estamos perdiendo esa esencia de entender cuál es el verdadero objetivo que nosotros tenemos como creyentes, que es poder encontrarnos con el Señor aquí en el mundo. Y no hay otra cosa más importante, porque no tenemos otra cosa. Porque nosotros estábamos con el Señor. Y cuando estábamos con el Señor, estábamos bien con el Señor. Y caímos de la gracia. Digo caímos porque fue Adán, pero pudo haber sido usted. Perfecto representante de Adán, Jorge Campana, perfecta representante de Eva, Evi. Somos perfectos representantes de Adán y Eva, porque somos como ellos. Entonces ellos caen de la gracia y pierden ese contacto con Dios. Pero nadie se pone a pensar cómo era ese momento cuando Adán y Eva, cuando Dios se paseaba por el huerto del Edén, cuando Dios se paseaba entre ellos podían estar ahí en comunión con Dios. Si usted siente la presencia de Dios aquí, imagínese lo que debería haber sido estar ahí, en ese huerto, ¿no? Imagínese la presencia de Dios misma, como dice el apóstol Pablo, lo veré tal cual es aquel día. Es el principal objetivo que tiene mi corazón y que en esta tarde, en esta noche, hermano, me gustaría que también tenga el suyo. Pero el simple objetivo de que cuando esta noche podamos cerrar los ojos, entendamos de que la carrera que estamos corriendo es únicamente para poder llegar aquí, allí arriba y decirle, santo, santo, santo. Como hacen los ángeles, santo, 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 su presencia todo el tiempo. Uno por ahí se imagina que cuando llega al cielo, no sé, pero la Biblia nos explica qué va a pasar cuando lleguemos al cielo. La Biblia nos dice de que aquel día el Señor nos va a recibir y nos dará la corona de vida que obtuvimos. Entonces todo lo que nosotros pasamos aquí en la tierra, todas las aflicciones, todas las dolencias, todos los dolores, van a ser insignificantes en aquel momento. Y teniendo en cuenta algo, hermano, teniendo en cuenta estas tres pautas, firmeza, constancia y la mira del Señor en la obra de Él, a mí me gustaría que hagamos un mea culpa, como dicen los psicólogos. Dios reprenda al diablo. Que hagamos un mea culpa, hermano, y entendamos que de estas tres pautas que la palabra nos está diciendo, seguramente ninguna de las tres las tenemos completas. Y sé que es así porque claramente cuando nos miramos en el espejo de la palabra dice que nos está trayendo a nosotros quiénes somos realmente. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Porque de nada me va a servir a mí santificarme, de nada me va a servir a mí venir a la iglesia, de nada me va a servir a mí cantar o hacer cualquier servicio en la iglesia si yo no tengo claro perfectamente para qué estoy haciendo eso y cómo debo hacerlo.
Porque hacerlo lo puede hacer cualquiera. Como dije al principio, viene una persona que no conoce al Señor y siente la presencia de Dios aquí en este lugar. Pero la idea no es sentir la presencia de Dios. La idea es que Dios viva en nosotros y nos dé firmeza, nos dé constancia y nos ponga claramente cuál es la obra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. La obra de Dios es evangelización y edificación del pueblo de Dios. Si usted siente en esta noche, hermano, que es una culpa, en su propio examinarse, ¿no? Porque se usa examinarse en Santa Cena y está bueno, pero si usted se examina constantemente, todos los días le va a pasar lo mismo que le pasa en la Santa Cena, ¿no? Se va a quebrar en la presencia de Dios, y usted se va a quebrar en la presencia de Dios y va a decirle a Dios lo falto que es delante de Él. Y va a sentir esa unción del Señor que lo está purificando y lo está limpiando. Mire qué lindo que eso fuera constantemente, ¿no? Mire qué lindo sea de que entendamos que si estoy firme realmente, el fruto tiene que ser de firmeza. Si estoy constante realmente, el fruto a lo que el Señor le mandó a usted tiene que seguir. Eso demuestra constancia. A lo que el Señor le mandó a usted que vaya y haga, usted le mandó a evangelizar, entonces la evangelización tiene que ser siempre, tiene que abundar, en todo tiempo tiene que predicar el Evangelio, no solamente en una campaña o en la iglesia. Ahí viene el proceso en el cual la palabra tiene que hacer efecto de usted, hermano. A mí me gustaría que, principalmente, estos pequeñitos que están aquí, estas niñas que están aquí sentadas, entiendan que el Señor es tardo para la ira y su misericordia es enorme. Que entiendan en esta noche de que nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Y el Señor no ha venido todavía porque es paciente para con nosotros. Me gustaría que todos los hermanos que están acá lo entiendan de que realmente necesitamos estar firmes. Realmente necesitamos ser constantes. Realmente necesitamos de que toda la obra de Dios completa abunde en nosotros. Quiero hacer este llamado primeramente para mí. Lo quiero hacer para mí porque yo siento que en mi vida el Señor está puliendo estas tres pautas todavía. En mi vida el Señor está puliendo mi firmeza. En mi vida el Señor aún está puliendo mi constancia. ¿Cuántas cosas el Señor me muestra que dejé de hacer por cosas que no son espirituales, que son carnales? Si te pasa lo mismo, es un buen momento para que vengas a la presencia de Dios y le digas: yo quiero estar firme, yo quiero ser constante. Él te va a dar la constancia, Él te va a dar la firmeza. La palabra de Dios entra. Después queda de que dejes operar el Espíritu Santo en tu vida. A mí me gustaría que el Espíritu Santo opere en mi vida en esta noche. Me gustaría que opere para que pueda tener yo firmeza, para que pueda tener yo la sabiduría para entender cuál es la verdadera obra de Dios que quiere para mí. Por ahí el Señor no quiere que yo esté haciendo lo que estoy haciendo en la iglesia. Por ahí estoy equivocando el camino por mi arrogancia, estoy equivocando el camino por mi concupiscencia, por lo que yo quiero, por lo que me queda cómodo, pero no le consulté a Dios cuál es la verdadera obra que el Señor quiere para mí. Si también es tu caso, te invito a que te pongas de pie para esta noche. Te invito a que te presentes delante del Señor. Toda aquella persona que entiende que necesita esta constancia, esta firmeza, y que necesita conocer cuál es el verdadero llamado que tiene su vida, cuál es el verdadero objetivo que Dios tiene para él. Si a usted le pasa, si usted siente de que no puede ser constante, no puede ser constante porque el espíritu inmundo mora alrededor de la tierra y está tratando de evitar la constancia de los creyentes, está evitando esa constancia de decir: tengo que venir a congregar, tengo que ensayar, los ensayos son importantes, tengo que venir a hacer esto, tengo que venir a hacer el otro. Y me cuesta un montón hacerlo. Me cuesta un montón la constancia porque sé que la constancia va a traer la victoria. Entonces, como Satanás también sabe que la constancia trae la victoria, la evita en el creyente. Y hoy en esta noche el Espíritu Santo me dice claramente de que no hay constancia en el pueblo de Dios. No hay esa constancia que el Señor quiere. Esa constancia de decir: yo hoy necesito que el Espíritu Santo me dé esa constancia y esa firmeza en mi vida. No quiero ser fluctuante.
No quiero ser fluctuante en la mente, no quiero ser fluctuante en el corazón, no quiero ser fluctuante en mi andar cristiano, porque lo que es fluctuante, lo que va y viene, tarde o temprano perece, y lo que perece será arrojado al lago del fuego. No quiero tenerle miedo, hermano, pero es una realidad bíblica. Aquella persona que siente en su corazón, que desea que el siervo de Dios esté orando por su vida, que desea que sea ministrado por esa falta de constancia, por esa falta de firmeza. Miren, hace 2 semanas atrás me invitaron a un aniversario, a una iglesia, y cuando llegó el momento de hacer el llamado, aunque no lo creía, fui el primero que fui a llamar. El primero que me arrodillé aquí en el altar. Porque el llamado me tocó tanto. No fue el predicador que me tocó, sino el llamado, sino el hecho de entender mi necesidad de Cristo, el hecho de entender mi necesidad de esa firmeza que el Señor me está pidiendo. Porque el Señor nos está pidiendo una firmeza especial. Imagínense que la palabra de Dios dice que todo obrero debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, si el obrero de la iglesia no es lleno del Espíritu Santo, está siendo antibíblico, hermano. Si usted no está lleno del poder del Espíritu Santo para tocar un instrumento, si usted no está lleno del Espíritu Santo para predicar la palabra, si usted no está lleno del Espíritu Santo para hacer cualquier cosa, cualquier ministerio en la iglesia, entonces está falto delante de la palabra de Dios, hermano. Porque la Biblia dice que debemos ser llenos, un obrero de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo. Yo no sé cuál es esa necesidad, hermano, pero Dios sí la sabe. Pero Dios sí sabe, y Dios dice que a los antiguos no los bendice, sí bendice a aquellos que son humildes, a aquellos que se humillan delante de su presencia. Por eso en esta noche, hermano, vamos a hacer una oración para que el Señor sea glorificado, para que si usted necesita cualquiera de estas 3 pautas que hoy se han hablado, que son importantes no para la salvación, ¿no? Porque como decía en Efesios 8, son salvos por gracia, ¿no? Pero sí debe tener en cuenta de que no puede vivir usted de la gracia. Dios no lo manda a vivir de la gracia. Dios lo manda a vivir de estar firme, Dios lo manda a vivir de ser constante, y Dios le manda a vivir a usted de ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Si hay alguna de esas 3 cosas, lo vuelvo a repetir, que usted siente que le falta en su vida, si usted siente de que esa constancia no está porque no está lleno del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, yo me sorprendo de que todavía hay ministros de Dios que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Me sorprendo porque lo dice la Escritura. Y si la Escritura dice que debe estar lleno del Espíritu Santo, la llenura, la palabra llenura significa que está rebalsado. Por eso bautismo es lo mismo, está rebalsado. Cuando una persona se bautiza, ¿qué hace? Se sumerge en el agua. Bueno, estar lleno del Espíritu Santo es estar sumergido. Cuando usted está sumergido, lo primero que pasa le da el don de lengua. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen el don de lengua aquí? ¿No? Qué hermoso es tener esa comunión con Dios. Y una vez en el seminario hablamos, ¿es para todo el don de lengua? Y la Escritura dice que es el primer fruto que se manifiesta en aquella persona que es bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Después no lo practica más, tal vez. Una sola vez no puede experimentar. Pero sí puede experimentar otros dones. Y acá es donde viene la edificación, ¿no? ¿Cuánta falta hace personas que sean llenas del Espíritu Santo y profeticen en la iglesia? ¿Cuánta falta hace personas que sean llenas del Espíritu Santo y traigan una palabra que realmente entre? Y no personas que leyeron la Biblia 10 minutos antes de la reunión, vinieron y empezaron a predicar. Personas que viven el Evangelio de verdad, que están firmes, constantes y que conocen el verdadero llamado de Dios. Amado Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia. Venimos delante de tu presencia sabiendo lo falto que